seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de un titular que viene de CNN, CNN, esta televisora internacional que transmite a todo el mundo o que tiene diferente tipo de repetidoras en todo el mundo y de las cuales miramos noticias constantemente. Pero una de las noticias o de un titular que me llamó mucho la atención es referente a una encuesta que hicieron en Estados Unidos referente al conflicto sirio y en el cual a la gente se le estaba preguntando si los americanos o los norteamericanos o estadounidenses o como tú les nombres estaban de acuerdo con una intervención militar por parte de Estados Unidos a este país, en el cual más del 70% está en desacuerdo. Ellos no están de acuerdo en que Estados Unidos se involucre militarmente en este conflicto. Ok, pero lo que sí me parece ridículo y absurdo es la forma en que hacen las preguntas. Y miren, les voy a decir por qué razón. Ridículo y absurdo. Porque muchos analistas políticos, muchas personas y muchos medios de comunicación alternativos, no corporativos, han expuesto y hemos expuesto que el uso de armas químicas fue por parte o ha sido, y nada más ni nada menos que ayer, el 30 de abril, los grupos subversivos volvieron a utilizar armas químicas, ¿ok? En un suburbio de, de Alepo, ¿ok? Y precisamente muchos de los afectados por estas armas químicas que utilizaron estos grupos subversivos están siendo atendidos en hospitales de Turquía. Y estos mismos confirman que son o que fueron los grupos subversivos quienes utilizaron estas armas químicas. Sin embargo, CNN viene y hace una encuesta ridícula y absurda, porque sabiendo que son los grupos subversivos quienes están utilizando estas armas químicas, vienen y hacen preguntas que si no están de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en el conflicto sirio, en la cual la gente estuvo de acuerdo o la mayoría dijo que no están de acuerdo. Ok, pero fíjense aún así las preguntas y cómo utilizan la psicología para influir en tu respuesta y así hacerle balance y decir al gobierno, ok, ¿están de acuerdo en que actúes militarmente? Porque acuérdense que en base a encuestas el gobierno actúa. Entonces estos utilizan y hacen una ridícula y estúpida pregunta como diciéndole, ok, ¿te gustaría que el gobierno de Estados Unidos interviniera militarmente en el conflicto sirio? No. Tu respuesta sería no, ¿verdad? Luego hacen la siguiente pregunta y le preguntan, obviamente al individuo, a la persona, le preguntan, ok, ¿te gustaría aún, si supieras que el presidente o el ejército sirio está utilizando armas químicas en contra de la población? Y digo yo, en contra de la población, el gobierno sirio utilizando armas químicas en contra de la población. O sea, como diciéndole, ¿te parece justo eso? Me parece a mí una pregunta con un siempre politizada. O sea que no son, hacen encuestas, pero no son reales cuando hacen las preguntas. Preguntas reales, como deben de ser, porque no dicen, ellos saben perfectamente que son los grupos subversivos quienes están utilizando las armas químicas, porque no dicen, ¿estarías de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos apoyara al gobierno de Bashar al-Assad a luchar en contra de estos grupos terroristas porque están utilizando armas químicas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí me entienden? O sea, que ellos utilizan como siempre, utilizan todo en favor del gobierno, pero no en contra del gobierno, lo cual me parece ridículo y absurdo. Si quieren realmente una noticia, quieren hacer una encuesta, háganla con las preguntas que deben de ser. Y pongan el balance en ambos lados. Si un balance es a favor del gobierno de Bashar al-Assad, háganlo. Y si es a favor de los grupos subversivos, háganlo. Pero hagan preguntas y respuestas que sean reales y tangibles, que sean absolutamente lo que deben de ser, tanto a favor de uno y a favor del otro, y que el pueblo decida, o aquellos que son encuestados decidan realmente qué es lo que convendría a la sociedad internacional, no a ciertos políticos o a ciertos gobernantes. Eso es a lo que yo me refiero. Eso es exactamente a lo que yo me estoy refiriendo, de lo ridículo en que estas cadenas transnacionales o estas cadenas corporativas, de cómo influyen en las personas para tratar de apoyar de una manera política a los gobiernos a los que estos sirven.
Ese es el propósito nada más. Y por eso esta noticia no es interesante, sino lo que se me hace interesante es cómo nosotros como ciudadanos caemos en el juego de estas supuestas cadenas de noticias que no son más que cadenas que funcionan o sirven con un propósito único, que es el de manipularte para apoyar a los países o a los gobernantes o a los legisladores que quieren de una de otra manera influir sobre ti para que apruebes tú lo que ellos quieren hacer, lo cual me parece ridículo y absurdo. ¿Ok? Y lo digo por CNN, y lo estoy diciendo claro, CNN, y me parece que las encuestas que realiza son ridículas y absurdas, y que cuando hacen preguntas, o se las hacen a alguien que no sabe nada de política, o se las hacen de una manera absurda y ridícula, y no hacen realmente el balance que se requiere para que tú des respuestas que sean reales para el público. Amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.